que va guiando. Así es el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos que Él nos ministre, que Él nos guíe, Él nos lleva de la mano. Gloria al Señor. Yo quisiera en esta hora hablar del mayor tesoro que tiene el hombre. Quizás a su mente vienen muchas cosas cuando uno dice, ¿cuál es el tesoro que tiene el hombre? Algunos dirán, bueno, mi familia, mis hijos, mi negocio, mi nombre. Pueden haber muchas definiciones para el tesoro de un hombre, pero el tesoro del hombre es conocer a Dios. Amén. En la medida que un hombre, y cuando hablo de hombre me refiero al género humano, me refiero a hombre y a mujer, el conocer a Dios es el verdadero tesoro que tiene el hombre. Porque hay tesoros que no trascienden. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedan aquí. Pero el conocer a Dios trasciende la vida del hombre. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, si usted tiene Biblia, vaya conmigo a la palabra, y si no, escuche la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Jeremías 9, versos 23 y 24. Vamos a leer 2 versículos solamente. Cuando lo encuentre, de gloria a Dios. Jeremías 9, capítulo 23 y 24, dice la bendita y santa palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Padre, de tu palabra, Señor, te pido que a través de ella nos bendigas en este día y uses a este siervo inútil para bendecir a tu pueblo. Padre, todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora. Y pedimos que la unción de tu Espíritu Santo siga fluyendo con sabiduría en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías, uno de los grandes profetas de Dios, le tocó profetizar en un tiempo muy difícil. Según la historia, a Jeremías Dios lo llamó 5 años antes de que se encontrase el libro de la ley que estaba perdido. Usted se puede imaginar cómo el libro de la ley, que era una de las cosas más sagradas en el pueblo de Israel, se extravió, se perdió. Esto nos demuestra a nosotros la caótica situación espiritual que se vivía en Israel, que había un descuido y un desgreño tan grande en el sacerdocio que ellos perdieron el libro de la ley. Cuando un profeta llegaba a la tierra, Dios lo enviaba. Y cada vez que un profeta aparecía en la tierra, eso nos estaba diciendo que las cosas no estaban bien. Los profetas fueron enviados por Dios para decirle al pueblo de Dios que se habían extraviado de sus caminos. Y los profetas hablaban de parte de Dios y le enseñaban al pueblo, le mostraban al pueblo cuál era la forma de volverse a Dios y aplacar la ira de Dios. Cada vez que un profeta llegaba a la tierra, había sobre el pueblo de Israel una espada de Damocles.
había un juicio pendiente. Y ese juicio iba a caer o se detenía dependiendo de la actitud del pueblo hacia el profeta, hacia el mensaje que traía el profeta. La historia nos cuenta y nos dice en la Biblia, la historia bíblica, que en su gran mayoría, cuando los profetas eran enviados, el pueblo no escuchaba la voz del profeta. E irremediablemente venía el juicio de Dios sobre la nación. Cuando el juicio caía y ellos se veían en aprietos y en sufrimientos, entonces era que yo reconocía que ese profeta que había sido enviado hablaba de parte de Dios. Jeremías, cuando Dios lo llama, le advierte y le dice: yo te estoy enviando una casa rebelde que tiene la cerviz dura, la cerviz en la cabeza, que son duros de cerviz. Ellos no te oirán. O sea, Dios le habló al profeta antes de que él enfrentase la oposición de la gente. Ya él sabía, ya Dios se lo había advertido, que ellos no iban a escuchar, que ellos no iban a parar bola, como decimos en buen panameño. Pero él tenía que cumplir con el llamado de Dios. Él tenía que dar el mensaje de Dios. ¿Y sabe cuál es la cosa más difícil? Hay una cosa que se llama incomprensión, la incomprensión. Por la incomprensión es que muchos hogares se destruyen. Por la incomprensión es que sociedades se desvanecen. Por la incomprensión muchas cosas negativas pasan en la vida de los seres humanos. Y Jeremías tuvo que sufrir la incomprensión del pueblo de Israel. Ellos nunca lo comprendieron. Es más, el mensaje de Jeremías era muy difícil de que el pueblo lo entendiese. No lo podían digerir, porque Dios le decía que venía un juicio y que la única forma que ese juicio se deteniera era que ellos tenían que someterse a un rey extranjero. Ese era el mensaje. Y ellos decían que esa palabra no podía ser de Dios, porque como Dios le iba a decir a un profeta que su pueblo se sometiese a un rey extraño, o sea, al rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquella época, el rey de Babilonia. Ellos no podían entender ese mensaje y muchos acusaron al profeta de ser un traidor vendepatria. Porque que alguien le diga a usted que usted tiene que perder su soberanía y someterse a un extraño, una nación extraña, eso toca la fibra patriótica de cualquier pueblo, de cualquier individuo. Y ellos no podían aceptar eso. Pero el mensaje venía de Dios. Porque ellos no podían comprender al profeta, pero tampoco ellos podían entender la situación en la cual ellos se encontraban. Porque cuando la gente no tiene a Dios, la gente tiene una venda en los ojos. Hace años a mí me tocó predicar en un bus, predicaba yo en los buses cuando estaba muy joven. Y recuerdo que en una ocasión venía un borracho y yo le empecé a hablar del Señor y él me dijo que él tenía a Dios. Él me dijo: muchacho, yo tengo a Dios. Tú no me hables de Dios, porque yo tengo a Dios. Yo le digo: ¿tú lo tienes? Y dice: sí, yo tengo a Dios. Digo: debe estar humo allá adentro contigo también. Porque si tú tienes a Dios, debe estar humo también. Pero era un pobre borracho. Él no entendía eso. Dios le dice tres cosas a la nación a través del profeta. El que se haga alabar, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Lo primero que Dios le dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Mire, la sabiduría es un don de Dios. La sabiduría divina viene de lo alto.
y Dios la da. Dice la Biblia en Santiago que Dios da sabiduría a todo aquel que se la pida en abundancia y sin reproche. Santiago 1:5. Si alguien está falto de sabiduría, pida a Dios, dice Santiago, el cual Él le da. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. Él es el que la da. Pero Dios dice aquí que el sabio no se alabe por su sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 8, voy a leer un momentito ese pasaje de Proverbios, que es muy interesante, porque ahí Proverbios, ¿quién escribió el libro de los Proverbios? El hombre más sabio de la antigüedad, el sabio Salomón, escribió eso. Y Salomón dice en capítulo 8 del Proverbios, versículo 10, dice así al 14. Dice el sabio Salomón: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia. ¿Y qué dice allí? Mío es el poder, dice la sabiduría. Dice que ella es más valiosa que todo lo que el hombre pueda desear. O sea, no hay nada que tú puedas desear que es más importante que la sabiduría. Cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño, el Señor le dijo a Salomón: pide lo que quieras. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dice eso? Muchos hubieran dicho: bueno, Dios, dame unos 2 millones de dólares. O Señor, ¿por qué no me das un harén? O Señor, yo quiero tener una casa de 3 pisos. ¿Qué pidió Salomón? Salomón fue un hombre muy astuto, porque cuando él pidió sabiduría, ¿qué estaba pidiendo? El poder. Estaba pidiendo todo, porque en la sabiduría está todo. Y dice la Biblia que a Dios le agradó lo que Salomón pidió, y Dios le dio sabiduría como nadie. ¿Y cómo vivió Salomón? Como nadie tampoco. Nadie se pareció a él jamás. Un hombre fuera de serie. Entonces, la sabiduría es algo muy importante en la vida de todo ser humano. La sabiduría no es igual a la inteligencia. La inteligencia es un derivado de la sabiduría. Porque hay gente inteligente que no es sabia. ¿Aló? Hay gente que es inteligente para muchas cosas, pero no son sabios para lo que deben serlo. Y es ahí donde está la diferencia. Porque la inteligencia está aquí, pero la sabiduría está aquí en el corazón. Dios da corazones sabios. En el mundo hay mucha gente inteligente, hermano. Hay mucha gente inteligente en el mundo. Eso, por favor, eso pulula. Pero ser sabio es otra cosa. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Y de ahí se deriva todo. Es maravillosa la sabiduría. Es mejor que las piedras preciosas. Es mejor que cualquier cosa que usted pueda desear. Sin embargo, el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque una de las cosas que tiene la gente sabia
es que es humilde, es que es sencillo. Amén. Los grandes sabios griegos se caracterizaron por su sencillez. Y hubo un famoso sabio que dijo: yo solo sé que nada sé. Y era sabio. Hay otra característica que Dios habla a través del profeta. Y dice: no se alabe el valiente en su valentía. Esa es la segunda joya que Dios le dice al hombre: no te alabes por tu valentía. La valentía es una cualidad del carácter humano. Usted quiere anotarlo, si lo quiere anotar, lo anota. Repito, la valentía es una cualidad del carácter humano y se desarrolla a través de la confianza que se tiene en uno mismo. Usted desarrolla valor en la medida que usted tenga confianza en sí mismo. Usted tiene una buena autoestima de usted. Entonces, dice allí que es la capacidad y destreza con que manejamos la adversidad. Las personas que son valientes enfrentan la adversidad con coraje, con gallardía. No salen huyendo, no retroceden. Esa es la persona valiente. Antes de yo ser cristiano, yo tuve un amigo mío que él era muy valiente. En el barrio él le pegaba a todo el mundo. Nunca yo vi que alguien le pudo pegar a él. Era muy amigo mío. Era de esos que decimos buen panameño, echado para adelante. Pero un día, un hombre le faltó el respeto a su hermano. Ellos eran muchos hermanos, pero qué casualidad que él era el que estaba en el momento. Y cuando le dijeron eso, iba a haber problemas, conociéndolo como era. Y efectivamente, el hombre que le faltó el respeto a su hermano estaba en una tienda y él fue a reclamarle al hombre y le fue a pegar y el hombre le sacó un cuchillo. Y todos los que estaban ahí le gritaron: ¡Ey! ¡Deja eso! ¡Deja eso! Pero él era tan valiente que se le abalanzó al hombre y el tipo le clavó el puñal en el corazón. Y ahí mismo cayó y quedó muerto. Porque él era valiente, pero no era sabio. Él era valiente, pero no era inteligente. Y así murió un amigo mío que a mí me dolió mucho la muerte de él. Yo era cristiano cuando pasó eso. Yo tenía meses de estar en la iglesia. Y un mes antes de que eso sucediera, yo fui a predicar el Evangelio de Jesucristo a Secundaria. Porque Dios me dijo a mí que fuera a predicar el Evangelio. Yo lo busqué por todas partes y lo encontré con una calilla de marihuana grandota fumando en una casa, y ahí lo agarré y le prediqué el Evangelio de Jesucristo. Pero él no aceptó a Cristo. Él me dijo que más adelante él iba a buscar a Dios, como si él hubiese hecho un contrato con Dios. Hay gente que dice: no, más adelante. Es que más adelante usted no sabe si mañana usted va a amanecer. Eso nadie lo puede garantizar. El día es hoy. Hoy es el día. Pero él nunca lo comprendió. En la Biblia hay hombres de Dios a los cuales el Señor tiene que animar a que sean valientes. Ejemplo, el caso de Josué, muy famoso. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, verso 7, Dios le repite: esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. O sea que lo que el hombre iba a enfrentar era una situación difícil, dura, donde se necesitaba tener valor para enfrentar a toda esa gente, sacarlo de la tierra prometida y poder repartir a las tribus de Israel. Eso
Señor le dijo: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo, te dice el Señor. Amén. Y Josué se esforzó y Dios le dio la victoria, pero Dios tuvo que animarlo a ser valiente. Gedeón es otro caso. Cuando el Señor se le aparece, le dice: varón esforzado y valiente, y Gedeón se sorprende que Dios le tire ese piropo, porque él no se sentía valiente. Y en capítulo 6 de Jueces, verso 23, cuando el ángel de Jehová se le aparece, Gedeón dice: ay de mí, que me voy a morir porque he visto a Dios. Esa era la costumbre de antes. Los antiguos creían que si alguien veía a Dios se iba a morir, caía muerto. Entonces Dios le dice a Gedeón: no temas, no morirás, porque hubo temor en la vida de Gedeón. Pero hay un hombre en la Biblia al cual Dios nunca le dice: no temas, al cual Dios nunca le dice que sea valiente, porque él era un hombre valiente. Cuando tenía casi 16 años, 17 años, él retó un gigante. Cuando todo el pueblo estaba miedoso, temeroso, él se atrevió a enfrentar a un gigante y vencerlo. Y a este hombre Dios nunca lo tiene que animar a que sea valiente, porque él era de un carácter valeroso. Él no andaba con miedo. En el Salmo 27, ¿a cuánto le gusta ese salmo? Muy poquito le gusta ese salmo. Ese es un salmo poderoso. En el Salmo 27, versículo 3, dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Quién dice eso? David. Pero en el versículo 1 de este mismo salmo, él nos explica en qué consistía su valor, su valentía. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué le parece a usted eso? ¿Qué le parece a usted eso? O sea, la confianza de David y su valor descansaba en ¿quién? En Dios. En Dios. Y cuando tú tienes a Dios y tú confías en Dios, porque hermano, una cosa es decir yo creo en Dios, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando tú tienes que confiar en Dios, esa es otra cosa. Amén. Porque hay muchos cristianos que dicen que creen en Dios, pero cuando viene la prueba no confían en Dios. Hermano, aquí hay cuatro, aquí hay unos propuestos. No confían en el Señor. Usted sabe lo que es que un ejército acampe contra usted. Póngase en el pellejo de David. Si a veces usted en la noche oye un ruidito detrás de la casa y usted queda asustado, usted queda llamando al perro para ver si el perro anda por ahí. Ahora que usted ve un ejército, hermano, y él dice: no temerá mi corazón. Aleluya. Dios del cielo. Este hombre, ¿de qué estaba hecho? Este hombre tenía el Espíritu Santo de Dios, hermano. El Espíritu que tenemos nosotros. Porque la Biblia dice que cuando, hermano, un hombre tiene no solamente el Espíritu de Dios, tiene el amor de Dios en su vida, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Lo ha leído usted, hermano? El perfecto amor echa fuera el temor. Ok. Así que David no es como Josué. David no es como Gedeón. David no es como muchos hombres en la Biblia que Dios le tiene que decir: no temas. Él era un hombre valiente. Y saben, no solamente David. Parece que había una vena, había un gen en esa familia, que sus primos, los hijos de Sarvia, eran hombres valerosos en extremo, dice la Biblia. ¿Lo ha leído usted?
extremo, se usa la palabra extremo. No le tenía miedo a la cruz. Gloria a Dios. Dios anda buscando gente valiente. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y hay que ser valiente para ser cristiano. Hay que ser valiente para ser cristiano. Bueno, hay que ser valiente para decirle no a la mujer ajena. O no hay que ser valiente para eso. Hay que ser muy valiente. Hay que ser valiente para decirle no a la botella. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decirle no al buco. No al buco pocotón. No te necesito. Hay que ser valiente. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos valientes tenemos aquí? Y a pesar de esa cualidad tremenda que es la valentía y el valor y el coraje, Dios dice: no se vanagloríe el valiente en su valentía. Dios lo dice. No es motivo para vanagloriarse. Y la tercera joya aquí que Dios le dice al hombre es: ni el rico se alabe en sus riquezas. La mayoría de los seres humanos buscan tener riqueza. Y créanme que eso no es malo. Si usted hace plata trabajando honradamente y zurrándose, a usted le puede ir bien, porque alguien dijo: he descubierto que mientras más trabajo, mejor me va. Tengo más suerte. Mientras más duro trabajo, más suerte tengo. Alguien dijo. Y es cierto. Todo el que trabaja y se baja, Dios bendice la obra de sus manos. Y no es malo. El problema es cuando la gente quiere enriquecerse rápidamente, a la ligera. Y usted sabe que las riquezas tienen un poder. Las riquezas le quitan la máscara a la gente. Usted ve gente que usted conoce en el barrio, de repente surge, de repente los nombran en un puesto por allá del gobierno, y cuando usted lo ve en la calle, usted lo saluda y se hace no lo conoce usted. A mí me ha pasado. ¿Quién eres tú? Como que me suena tu cara. Oye, pero qué sinvergüenza. Ese que jugábamos pelota juntos dice que mi cara le suena, dice. Y uno dice, a mí me tocó una vez una experiencia así como esa. Yo dije: perdóname, ¿verdad? Yo te estoy confundiendo. Le dije: yo te estoy confundiendo. Porque hay gente que cuando tienen un par de reales se transforman, hermano. Se sienten pechones.